Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar de sistema digestivo, el último de los capítulos del curso. Y aquí lo primero que llama la atención cuando uno aborda el sistema digestivo, ¿no es cierto?, con la aproximación clásica, fisiológica, ¿no es cierto?, es la poca relevancia que se le da, ¿ya? Entonces, en general, probablemente todos lo han experimentado, muy rara vez cuando uno va al médico, el médico le pregunta ¿cómo está comiendo? ¿Se está nutriendo bien? Preguntas básicas, ¿no es cierto?, que si uno lo piensa un poco, es bastante de perogrullo que somos lo que comemos, ¿no es cierto? Sin embargo, y en esto coincide mucha gente, nutricionistas, médicos, gastroenterólogos, etcétera, ¿no es cierto?, que el gran problema que tenemos, y es algo que ustedes van a tener que hacerse cargo como terapeuta, ¿no es cierto?, de sus pacientes, es la poca cultura de alimentación que tenemos. Entonces, en general, algo que eventualmente, si tenemos tiempo, lo vamos a elaborar, ¿no es cierto?, pero el proceso digestivo y absortivo son procesos, ¿no es cierto?, que requieren un tiempo de calidad, ¿no es cierto?, que uno de alguna manera se concentre en alimentarse. Y generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Que nos comemos una hamburguesa triple en 5 minutos y seguimos con nuestro ritmo de vida, ¿ok? Y hay muchos estudios de salud pública, y sobre todo en Chile, ¿no es cierto?, que muestran que en particular, y eso va muy relacionado con los países que tienen altos niveles de estrés, bienvenidos a Chilito, muchachos, que tenemos mala cultura alimentaria, mala cultura nutricional, que no es necesariamente lo mismo, y eso va aparejado con un montón de desórdenes directamente en el sistema digestivo, y esto creo que alguna vez lo hemos mencionado, probablemente lo saben, ¿no es cierto?, pero, por ejemplo, el cáncer de colon, el estreñimiento en Chile son problemas que están muy por sobre la media regional de Latinoamérica e incluso mundial, ¿ya? Entonces es algo que evidentemente nos tenemos que hacer cargo. Hipócrates, ¿sí? ¿Lo conocen? Hipócrates, ¿no es cierto? Él, desde muy temprano, ¿no es cierto?, cuando se hicieron los estudios seminales de lo que es ahora la medicina moderna, ya enfatizaba ese punto que de alguna manera se fue perdiendo, ¿no es cierto?, que la medicina sea tu alimento, ¿no es cierto?, y el alimento sea tu medicina, ¿ok? Y hay otro personaje muy importante, Sun Xiaomao, no sé si lo conoces, pero es el Hipócrates de China, ¿no es cierto?, es el que sentó las bases de la medicina taoísta, que es ahora la medicina tradicional china, en la cual, ¿no es cierto?, esta anécdota que durante largas décadas, en algunas dinastías chinas, en los pueblos a los médicos les pagaban, la gente de la villa le pagaba cuando uno estaba sano, cuando uno se enfermaba le dejaba pagar al médico, ¿ok? Apuntando esa lógica, ¿no es cierto?, de que uno tiene que ser proactivo en mantenerse saludable, y cuando uno ve, por ejemplo, el Tao de la Salud y la Longevidad, que es uno de los libros seminales de la medicina china tradicional, casi la mitad del libro trata sobre alimentación, conducta alimentaria, cómo complementar distintos tipos de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo primero que les quiero mencionar es eso, que más allá del aspecto fisiológico, que es lo que nos vamos a concentrar, y si bien todos lo tenemos como algo preconceptualmente muy claro, pero la calidad del alimento y la calidad del evento de ingesta, ¿no es cierto?, de darse el tiempo, etcétera, etcétera, es algo que debiéramos educarnos más, y ustedes van a tener que preocuparse de eso de sus pacientes, ¿ya? Y como les digo, muy raramente un médico actual le pregunta a uno algo tan evidente como ¿está comiendo bien, está durmiendo bien? ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, aquí lo que hay que recordar que cuando estemos hablando del sistema digestivo, estamos hablando de muchos procesos, ¿no es cierto?, pero hay 4 que van a ser esenciales, ¿ya? Entonces recuerden que en el contexto de este balance energético que tanto hemos pregonado, ¿no es cierto?, la mantención de la homeostasis, ciertamente el proceso más importante es la absorción, ¿ya? Cuando hablemos de absorción,
estamos hablando, ¿no es cierto?, básicamente del transporte, el paso de los nutrientes hacia el sistema, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que hay que recordar que el lumen de todo nuestro tracto buco-gastrointestinal es formalmente medio externo, ¿no es cierto? No está dentro de nuestro sistema y por lo tanto la transferencia de los nutrientes, que va a ser pasiva en el caso de sustancias liposolubles, activa o facilitada en el caso de oligopéptidos, aminoácidos, monosacáridos, etc. Pero, ¿no es cierto?, formalmente es el paso de esta sustancia desde la luz del epitelio, del intestino, básicamente hacia finalmente la sangre. Y por lo tanto, ciertamente eso es el proceso más importante, ¿no es cierto? Pero, como bien sabemos, y creo que la próxima diapo va a estar más explícito, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos alimentamos, comemos macromoléculas, sustancias que malamente atraviesan la barrera. Y por lo tanto, ahí es donde se hace importante el proceso digestivo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros comemos proteína, ¿no es cierto?, nos comemos un bistec tremendo, ciertamente esas proteínas, esos polipéptidos, no somos capaces de absorberlos a través del epitelio, ¿no es cierto?, del intestino, y por lo tanto se hace necesario estos procesos físico-químicos que son tanto mecánicos, que parten con la molienda, la trituración, la masticación, y también, ¿no es cierto?, las contracciones a nivel estomacal, la digestión mecánica y ciertamente la digestión química, en la cual contribuyen enzimas específicas, proteolíticas, lipasa, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la absorción va a ser el proceso que ustedes tienen que centrar, ¿no es cierto?, la relevancia, ¿no es cierto?, el aspecto de finalmente tanto hay un aspecto energético, calórico, ¿no es cierto?, la viabilidad del sistema depende de una ingesta mínima de calorías de acuerdo al gasto que estamos teniendo, pero también a la calidad del nutriente, ¿ok? Entonces no es lo mismo una dieta normocalórica basada exclusivamente en proteínas que en hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿ya? La digestión se va a hacer absolutamente necesaria para una buena absorción, ¿ok? Pero en muchos casos, ¿no es cierto?, la digestión no es suficiente esta molienda mecánica y química, sino que se requiere, ¿no es cierto?, que haya contribución, por ejemplo, de glándulas accesorias como el páncreas, como el hígado, etcétera, etcétera, que contribuyen con algunos electrolitos, algunos surfactantes, detergentes biológicos, enzimas que permiten, ¿no es cierto?, o facilitan precisamente el proceso digestivo. Y además, ciertamente, ¿no es cierto?, un cuarto proceso que es relevante tener presente es el proceso de motilidad, ¿no es cierto?, esta capacidad de ir moviendo vectorialmente, de manera unidireccional, el alimento en su transformación a lo largo de todo el tubo gastrointestinal, ¿no es cierto?, y porque eso permite de alguna manera compartimentalizar las funciones digestivas, absortivas y excretoras. ¿Ya? Por lo tanto, estos cuatro procesos son ciertamente los más relevantes en términos de la función digestiva como un todo, ¿no es cierto? Entonces es bueno aclararlo porque ciertamente es mucho más que un sistema digestivo. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de el sistema digestivo, en realidad estamos hablando, y muchas veces se menciona el sistema gastrointestinal, pero ciertamente involucra también la cavidad bucal, etc. Recuerden que, de nuevo, básicamente es una cañería, ¿no es cierto?, un ducto de musculatura circular, lisa, revestida internamente por el epitelio, y que a lo largo de todos sus segmentos, ¿no es cierto?, desde la boca hasta el ano, tenemos distintos tipos de esfínteres, ¿sí? Algunos más voluntarios que otros, otros completamente autonómicos, pero que cumplen esta función absolutamente necesaria de precisamente generar estos compartimentos, lo cual se favorece que hayan funciones específicas en distintos tractos, donde se hace muy evidente, ¿no es cierto?, es la digestión estomacal, particularmente de proteínas, ¿no es cierto?, de alta densidad, por ejemplo, con la ingesta de carne, que el esfínter esofágico inferior, que el píloro estén completamente cerrados para evitar que los gases de los jugos gástricos, que no es más que ácido clorhídrico, vayan a dañar el epitelio esofágico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, y probablemente ustedes vean ya en aristas más clínicas, en fisiopatología, que malfunción de estos esfínteres que operan muy similarmente a las válvulas cardíacas, ¿no es cierto?, generan una playa de problemas finalmente
el proceso digestivo y por lo tanto absortivo también. ¿Ok? Entonces, en ese contexto también es relevante y muchas veces, a veces incluso se trabaja en un capítulo aparte, pero considerar lo que estábamos mencionando recién del aspecto secretor. El hígado, la vesícula biliar, el páncreas van a cumplir un papel esencial en, ¿no es cierto?, en promover que esta mezcla de alimentos, ¿no es cierto?, el bolo, el quimio, vayan siendo efectivamente digeridos y por lo tanto optimizan la absorción. Y en ese contexto también es bueno recordar que ese proceso secretor es un proceso que demanda mucha energía, ¿no es cierto? Recuerda que en general las secreciones siempre son costosas energéticamente, desde un punto de vista cuantitativo. En el clásico ejemplo arquetípico de una persona de 70 kilos, las secreciones hepáticas, biliares, corresponden a más o menos 7 litros en total, incluyendo agua, electrolitos, sales biliares, jugos pancreáticos, etc. Por lo tanto, evidentemente es una gran cantidad de secreción, mucho más que en términos de masa real que lo que ingerimos en comida. ¿Ok? Y bueno, para no obviar lo obvio, ¿no es cierto? Recuerden que aquí lo más relevante va a ser la absorción de los nutrientes, la eliminación de los productos de desecho metabólico. Entonces, la lógica es, ¿no es cierto? Y aquí de alguna manera el sistema ha evolucionado de una manera muy similar a lo que analizamos en la fisiología renal. Y bueno, una vez que ocurre la digestión, centrémonos en el caso de las proteínas, que es muy evidente, ¿no es cierto?, el proceso de masticación, la digestión química y mecánica en el estómago. Una vez que se abre el píloro y se vacía el contenido estomacal, la absorción empieza inmediatamente en el intestino delgado. Va a depender de los nutrientes, ¿no es cierto?, pero lo que vamos viendo, ¿no es cierto?, que en el duodeno, la parte más rostral del intestino delgado, inmediatamente comienza la absorción, el 60-70% de la absorción de las azúcares y gran parte de las proteínas, dependiendo si hubo una buena digestión estomacal. Y básicamente en el ilion y en algunos aspectos del intestino grueso, en el colon, también puede haber absorción, pero en general en el intestino delgado cumple un papel más relevante la recaptura de agua y algunos electrolitos de, ¿no es cierto?, recolección de sales biliares, etcétera, etcétera. Ahí va a cumplir un papel también importante el drenaje linfático, en el cual, ¿no es cierto?, lo que observamos que inserto en, se los voy a mostrar en otra lámina, ¿no es cierto?, el tracto gastrointestinal, hay estos vasos linfáticos que cumplen un papel esencial en la absorción o reabsorción, en el caso de sustancias que han sido secretadas al lumen intestinal, de macromoléculas liposolubles, vitaminas, algunos metabolitos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, con esta ruta linfática somos capaces de estar reabsorbiendo estas moléculas que malamente podemos manejar a través de transportadores proteicos. Otro aspecto, recuerden que es importante, que lo vamos a mencionar cuando hablemos de la fisiología hepática, ¿no es cierto?, pero es esta característica única de la circulación portahepática, ¿no es cierto?, en que la sangre, una vez que se enriquece los nutrientes a nivel del intestino, pasa primeramente por el hígado y después eventualmente al sistema circulatorio sistémico, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí de alguna manera también nos hace un guiño a la relevancia de algunos aspectos de las funciones hepáticas, ¿ya? Pero bueno, de nuevo aquí recordarles, ¿no es cierto?, algunos aspectos generales de cómo está organizado nuestro tracto digestivo, que de nuevo es un esquema clásico, pero básicamente si uno lo ve desde esófago hasta gastrointestinal, esto probablemente lo vieron en Morfo, supongo, ¿no es cierto? Pero recuerden que siempre vamos a ver una capa epitelial en la cual se da esta estrategia muy habitual de optimizar la superficie. Entonces vemos que hay vellosidades o criptas, dependiendo, ¿cierto?, evaginaciones o invaginaciones del epitelio, en el intestino delgado, en el duodeno, donde ocurre el grueso, el proceso absortivo, ¿no es cierto? Es muy evidente, ¿no es cierto?, la densidad de las microvellosidades, en contraposición que en el estómago virtualmente no hay vellosidades, pero hay muchas criptas, que son las glándulas gástricas. ¿Sí? Criptas,
Sí, todo se maneja por eso, ¿sí? Y entonces recuerden que aquí va a ser relevante también un proceso de renovación de este epitelio. Como buen epitelio, ¿no es cierto?, es un fenotipo, un linaje que se está renovando continuamente, transición epitelio-mesenquimatosa, y por ahí, ¿no es cierto?, donde empiezan a aparecer estos cánceres esofágicos, colónicos, etc. Pero es, ¿no es cierto?, un epitelio que está sujeto a un estrés relativamente intenso, más que nada por presencia de eventuales patógenos. ¿Ya? Aquí, si bien, y particularmente en el estómago, ¿no es cierto?, las contracciones estomacales, estos peristaltismo que permite, ¿no es cierto?, la molienda mecánica de los alimentos, no genera un estrés mayor que el que sufre el endotelio con la presión hidrostática, por ejemplo, la presión arterial. Pero sí, ¿no es cierto?, la ingesta de alimentos nos hace muy vulnerable a estar consumiendo patógenos, metales pesados, y eso sí puede dañar fuertemente nuestro epitelio, ¿no es cierto? Y básicamente, y de nuevo, dependiendo de la región, en el tracto que estamos, ¿no es cierto?, vamos a ver que los dos principales fenotipos epiteliales que encontramos son los enterocitos, ¿no es cierto?, que son las células propiamente adaptadas a la absorción. Y aquí, si uno compara, por ejemplo, un enterocito en el duodeno con una célula epitelial del túbulo proximal renal, son similares en cuanto a que tienen, ¿no es cierto?, una optimización de la superficie. Hay una gran cantidad de proteínas transportadoras porque están adaptados, ¿no es cierto?, a estos procesos. La gran diferencia que observamos es que en el caso de nuestro intestino hay transportadores muy promiscuos, ¿ya? Contrario a lo que ocurre a nivel renal, ¿no es cierto?, que hay transportadores bien específicos para calcio, para sodio, para magnesio, acá, por ejemplo, encontramos transportadores genéricos que pueden agarrar un aminoácido específico, una cadena oligopéptida de 3, 4 aminoácidos, incluso unos mesopéptidos relativamente relevantes. También tenemos, en el caso de las hexosas, ¿no es cierto?, los hidratos de carbono, tenemos transportadores relativamente específicos que cumplen, ¿no es cierto?, el rol de transportar con una alta capacidad, pero con una afinidad, una selectividad relativamente baja, pero básicamente, ¿no es cierto?, todos los monosacáridos, fructosa, galactosa, etcétera, etcétera, y eso evidentemente favorece la ingesta de nuestro principal biocombustible. Otro aspecto que también es importante, que los enterocitos y las células enteroendocrinas, que son muy parecidas a las células cromafines de la médula adrenal, estas son células que básicamente su función es secretora, ¿ya? Y algo que no vamos a entrar mucho en detalle, pero en general, en todo nuestro tracto, pero particularmente desde estómago y intestino, en el esófago no es tanto, ¿no es cierto?, hay muchas señales locales paracrinas que permiten, ¿no es cierto?, ir adaptando la funcionalidad del sistema en cuanto a, por ejemplo, secreción de bicarbonato que aguante, ¿no es cierto?, el ácido clorhídrico secretado por las glándulas gástricas, la secreción de la mucina como moco que protege y permite lubricar los alimentos. Eso está dado mucho por señales mecanosensibles, ¿ya? Y tanto los enterocitos, los absortivos, como estas células endocrinas, se llaman endocrinas porque, por cierto, secretan también vía la circulación local, pero también secretan hacia el lumen, en el epitelio, y hay señales locales que permiten conversar directamente estas células y adaptarse rápidamente a lo que está ocurriendo, ¿ya? Y lo otro que, para no darles una entelequia muy larga al respecto, ¿no es cierto?, recordar, aquí se está enfatizando la idea de ¿no es cierto?, el drenaje linfático que hay a lo largo de todo el intestino. También se da la particularidad que está el sistema nervioso entérico, ¿no es cierto?, que desde un punto de vista, y de nuevo visto este divorcio entre lo anatómico y lo fisiológico, uno formalmente podría decir que estos plexos, ¿no es cierto?, el plexo submucoso, el neoentérico, eso se los ha mencionado, ¿no es cierto?, pero no son más que, ¿no es cierto?, circuitos locales de neuronas que están presentes y que permiten cierta regulación, ¿ok? Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista funcional, están conectados con el sistema nervioso autónomo. Eso está súper demostrado para conexiones vagales, ¿no es cierto?, que conectan con estos plexos, y en algunos tramos con el sistema simpático. Entonces, desde el punto de vista funcional,
no opera como un sistema distinto. Pero lo que sí llama la atención es que cuando uno genera una denervación autonómica total, si usted cortara el vago y el simpático o da hexametonio, ¿se acuerdan del hexametonio? Entonces uno desaferenta autonómicamente el sistema, estas redes, estos plexos, ¿no es cierto?, son capaces de sostener, no completamente, pero sostener y coordinar la actividad motora, ¿no es cierto?, de estos músculos longitudinales y circulares que permiten la peristalsia, por ejemplo, y la secreción de algunos componentes, lo que sugiere que efectivamente el sistema nervioso entérico tiene cierta independencia, ¿ya? Pero en general no le vamos a dar mucho bombo a eso. Los circuitos de estos plexos son muy similares, por ejemplo, al circuito de la retina, que claro, no lo hemos visto todavía, entonces no puedo hablar de eso, así que voy a cambiar de idea. Pero mucosa es mucosa, es como la comida. Ya, de lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, un aspecto que es muy importante particularmente, ¿no es cierto?, tanto del punto de vista de la calidad nutricional como del contenido calórico de la alimentación, son las señales de saciedad, ¿no es cierto?, orexigénicas, anorexigénicas, ¿no es cierto?, que nos permiten de alguna manera refrenar el consumo de alimentos. Y aquí se da esto una lógica medio neodarwiniana, pero no sé si se recuerdan que cuando hablábamos del sistema del páncreas endocrino, yo les mencionaba que hay mucha evidencia que muestra que cuando surgió este balance glucagón-insulina fue tan efectivo que empezaron a surgir estas señales que tenían que refrenarlo. ¿Se acuerdan de esa lógica? Aquí también ocurre algo muy similar, ¿ya? La alimentación, ¿no es cierto?, es uno de los reforzadores biológicos de la conducta más claros que tenemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la vía mesocórtico-límbica y hablamos que, ¿no es cierto?, obviamente las funciones biológicas básicas, la alimentación y la reproducción, generan un drive conductual, ¿no es cierto?, que hace que nos guste alimentarlo y que si nosotros tenemos hambre, nuestra conducta se orienta casi completamente a comer, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, también se hace necesario que haya un aspecto que refrene ese consumo, porque lo que sabemos, y en particular en el caso de nosotros, que cocinamos nuestra comida, ¿ok?, lo que generamos es que en la práctica eso es una predigestión, ¿no es cierto? Por lo tanto, la comida ya está muy preparada en términos fisiológicos para una digestión relativamente sencilla, ¿no es cierto? Nosotros, qué sé yo, un bictoco en 4 horas probablemente lo podemos digerir completamente, ¿no es cierto? Pero es porque ya está cocinado, ¿no es cierto? Pero un mamífero, un león que se come 25 kilos de carne, está 3 días con la panza echada al sol teniendo la gran vida, ¿no? Pero el punto es que las señales de saciedad son relativamente lentas. Entonces, generalmente, el problema que estamos teniendo ahora, ¿no es cierto?, es que consumimos más alimentos del que necesitamos. Entonces, cuando surgieron estas señales, básicamente las señales son mecánicas y químicas. La mecánica es la distensión estomacal, esa es la principal señal de saciedad, ¿ok? Y las señales químicas son la insulina y la leptina, ¿ya? Recuerden que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que hay una secreción previa de insulina. ¿Se acuerdan esta idea que cuando el alimento está llegando al estómago, desde las células de Leydig, GLP-1 y promueve la secreción de insulina antes que aumente la glicemia? Eso nos permite amortiguar la hiperglicemia que eventualmente se genera, pero además la insulina a nivel del núcleo 4 y algunos núcleos de saciedad a nivel hipotalámico generan una sensación de satisfacción, ¿ya? Pero esas señales, de nuevo, son señales relativamente lentas, ¿ok? Entonces, hace 2 millones de años, cuando surgió el género Homo, ¿no es cierto?, esto no era mayor problema porque la alimentación era muy frugal, ¿no es cierto? Entonces era comerse un puñado de semillitas, con suerte agarrar un pájaro, y por lo tanto era un sistema relativamente adaptado a nuestra conducta. Pero actualmente, ¿no es cierto?, que tenemos una gran ingesta de alimentos
en general hipercalórica, esto suscita un problema porque en general estamos comiendo más de lo que necesitamos. ¿Ok? Y para que sepan, ¿no es cierto? Dentro de estas señales de saciedad, esto se los quiero mencionar porque nunca está muy patente en los capítulos de los libros que lo tratan, pero claramente es uno de los problemas que nos pivotea a sobrepeso, obesidad, lo clásico que todos sabemos, ¿no es cierto? Pero básicamente, lo que les mencioné al principio, está aprender a comer bien implica en parte también comer lento, masticar la comida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como yo les mencionaba, en el Tao de la medicina china, hay un prolegómeno, un capítulo que dice debe masticar la comida hasta que esté líquida, apostando, ¿no es cierto?, a esta lógica de que realmente el proceso de masticación es un proceso esencial, no solo por las funciones lubricantes de la saliva, etcétera, sino porque realmente estamos digiriendo mecánicamente gran parte de la comida y eso va a favorecer la absorción. E indirectamente, y es algo que lo voy a decir al tiro antes que se me olvide, pero una característica distintiva de nuestro sistema gastrointestinal es que, ¿no es cierto?, tiene estas retroalimentaciones proactivas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, uno siente el olor a la comida y empieza la secreción de jugo gástrico, todos lo hemos sabido, ¿no es cierto? Empieza a salir el olorcito a cazuela y empieza la crujidera. Uno mastica la comida y empieza a secretarse los jugos gástricos. Se abre el esfínter esofágico superior y ya empieza también a pestañear el pilórico. ¿Se fijan? Y esos son básicamente reflejos vagovagales, ¿no es cierto?, que monitorean lo que ocurre, por ejemplo, a nivel de la masticación y van estimulando río abajo. ¿Ok? Y en ese contexto, ¿no es cierto?, está muy estudiado que las señales de saciedad, si uno le da tiempo para que efectúen, efectivamente uno empieza a comer menos. ¿Se fija? Entonces, si uno se demora, ¿no es cierto?, y hay estudios bien quisquillosos al respecto, o sea, si uno tiene grupos en los que la gente come más rápido y que come más lento, uno ve que la gente que come más lento, siempre normocalórica, con la misma ingesta, etcétera, reporta que está más satisfecha con menos comida. Porque efectivamente el hecho de estar, ¿no es cierto?, masticando, de alguna manera inhibe esa conducta más mesolímbica, más obsesiva, que son, ¿no es cierto?, las ganas de comer, porque es rico, porque si uno le sirven unas prietas con puré, bueno, no sé lo que le guste, uno le da ganas de comérsela, ¿se fijan? Pero si uno, aquí la correlación es que mientras más dura la fase oral, que es básicamente la masticación, uno se satisface más tempranamente y por lo tanto ingiere menos. Entonces esta lógica de darse tiempo para comer ayuda muchísimo, por ejemplo, en el control del sobrepeso. ¿Ya? De nuevo, aquí hay, no voy a entrar mucho en detalle, pero hay oligopéptidos que tienen muchos residuos de tirosina, etcétera, etcétera, lo que decía de la insulina. Y aquí también sabemos que, por ejemplo, si es una dieta más rica en hidrocarburos, las señales de saciedad son llevadas principalmente por la insulina. Si son dietas más bien cargadas hacia los lípidos y las grasas, son señales más de leptina, etcétera, etcétera. Y esto no está totalmente claro, pero también apunta a la idea que uno no solo reporta hambre desde el punto de vista calórico, sino que hambre de nutrientes específicos. Entonces esto creo que algunas lo mencionamos, pero si uno está, por ejemplo, haciendo una dieta, verano sin polera y bla, 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 entonces uno está comiendo lechuguita, frutita, pero realmente dan ganas de comerse unas papas fritas. Yo creo que a todos les ha pasado eso, ¿no es cierto? Y eso porque no solo hay un monitoreo calórico, sino que algunas de estas señales, ¿no es cierto?, realmente son capaces de reportar la actividad, por ejemplo, de los enterocitos y de qué tipo de nutrientes hemos ingerido, y por lo tanto hay ciertas señales específicas que nos permiten sesgar nuestra alimentación. Entonces es efectivo que, o sea, cuando mi hijo me dice tengo sed, yo le sirvo un vaso de agua y dice, no papá, es sed de Coca-Cola. Es un ejemplo medio caricaturesco, pero apunta a eso, que efectivamente uno le pueden dar ganas de comer cosas específicas porque es un nutriente que eventualmente falta en la dieta. ¿Ok? En fin.
Ahora, cuando estamos hablando de cómo se integra la función del sistema digestivo, de nuevo, hay una comunicación muy estrecha con, evidentemente, el sistema nervioso. En este esquema se aborda mucho lo que es el sistema nervioso entérico, pero como yo les digo, en la práctica, de manera funcional, los principales plexos entéricos están conectados directamente con aferencias y diferencias vagales, por lo tanto, operan realmente como una tercera estación autonómica, ¿ok? Pero lo que es importante aquí tener presente entonces que básicamente todos los estímulos que le permiten al sistema nervioso, ¿no es cierto?, monitorear qué es lo que está ocurriendo en el sistema digestivo son, de nuevo, químicos y mecánicos, ¿no es cierto? Y también está este componente, que nosotros podemos predecir lo que va a ocurrir, pero eso ya es memoria asociativa, son conexiones entre hipocampo e hipotálamo, pero el grueso de la integración funcional del sistema digestivo es a través de retroalimentaciones vagovagales, ¿no es cierto?, neuronas aferencias mecanosensoriales o quimosensoriales que generalmente van reportando río abajo, como yo les mencionaba, y nos permiten, ¿no es cierto?, explicar que seamos muy efectivos en todo lo que es la función digestiva, incluyendo absortiva, excretora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y respecto a esa regulación neural, ¿no es cierto?, recuerden por un lado lo clásico de el sistema nervioso autónomo, gran parte de la inervación parasimpática es vagal, ¿no es cierto?, lo que es bucal, masticación y los mecanosensores en toda la región orofaringea, eso es glosofaringeo, pero desde esófago y actualmente en la primera porción, toda la porción de intestino delgado y gran parte del intestino grueso es inervación vagal clásica, tanto aferencias como eferencias, aquí está la comunicación, y en las regiones más distales del colon también están, ¿no es cierto?, las proyecciones más caudales de parasimpáticas, ¿no es cierto?, los nervios pélvicos, en contraposición que la inervación simpática se da por esta cadena de ganglios paravertebrales donde el ganglio celíaco, ¿no es cierto?, es el más rostral y es el que inerva la región del esófago inferior, el estómago y la llegada de... Ay, se me olvidó el nombre, el esfínter de Oddi, es el de... ¿Sí, el colédoco? Ese, ¿no es cierto? ¿Sí? Toda esa región es celíaca, ¿no es cierto? Y los ganglios mesentérico superior e inferior están inervando la región, el intestino en general. ¿Ya? Cuando uno hace estos balances de antagonismo funcional entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, claramente la ascendencia es parasimpática muchísimo mayor. Recuerden que en general lo que ustedes debieran observar, ¿no es cierto?, que dado que este es un sistema que no aporta a estos estados de alerta, es de lo primero que cortamos cuando, ¿no es cierto?, se descarga una respuesta de estrés. Entonces, en general, aquí vamos a ver que desde el punto de vista de la irrigación, por ejemplo, hay una prevalencia muy marcada de receptores alfa, alfa 1 en particular, que generan vasoconstricción y por lo tanto la gran cantidad de sangre que está irrigando esta región se va a otras regiones que lo precisan en esos escenarios, en contraposición que la inervación principalmente vagal, ¿no es cierto?, es muy preponderante en el estado postpandeal, ¿no es cierto?, de receso proliferativo, etcétera, etcétera, y la estimulación parasimpática vagal lo que va a favorecer es secreciones, motilidad gástrica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es por eso también que, y recuerden que cuando estemos hablando de esto, que lo vamos a empezar a mencionar con más detalle, que eso implica básicamente, ¿se acuerdan cuál es la sinapsis vagal, no? Igual que en el corazón, actualmente. ¿Se acuerdan qué receptor es ese? ¿Qué neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Cierto? Acetilcolina son sinapsis colinérgicas muscarínicas, virtualmente todas las sinapsis vagales a nivel gastrointestinal, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo presente porque, por ejemplo,
cuando nosotros hacemos estos análisis en que uno atropiniza a un paciente para que su corazón, ¿no es cierto?, un simpatomimético, pero si uno genera, cuando uno le da atropina a un paciente, lo que está haciendo básicamente es bloquear sinapsis vagales. Y por lo tanto no es nada de raro que un paciente que uno lo atropiniza para aumentar la actividad cardíaca empiece a tener problemas de estreñimiento, etcétera, etcétera, porque efectivamente estamos inhibiendo la principal regulación del sistema. Lo mismo con, por ejemplo, con los fármacos que se ocupan para las demencias seniles, particularmente el Alzheimer, que también es una demencia de hipofunción colinérgica. Uno le da un inhibidor de la acetilcolinesterasa para aumentar los niveles de acetilcolina y ahí ocurre lo contrario. ¿No es cierto? Que los pacientes empiezan a tener, ¿no es cierto?, malestar estomacal, a veces les da una diarrea o ganas de vomitar, etcétera, etcétera, porque el sistema digestivo es muy sensible a la farmacología muscarínica. Eso es lo que quiero tratar de decir. Ya para que siempre tengan presente, entonces, en esos análisis que hicimos originalmente, ¿se acuerdan que creo que fue hasta una pregunta de prueba? ¿Sí? Lo que yo les decía, si uno da atropina, ¿qué pasa con el páncreas? Y ustedes tienen ahí que bla, bla, bla. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, uno quizás más robusto que el efecto sobre el páncreas es el efecto sobre el sistema digestivo. Entonces cualquier fármaco colinérgico muscarínico afecta fuertemente la actividad digestiva en general. ¿Ya? Bueno, y esto era solo, aquí está lo que yo les estaba mencionando recién, no le voy a dar la lata de nuevo, pero los plexos del sistema nervioso entérico, que en general los gastroenterólogos, la gente que se aborda, ¿no es cierto?, que su trabajo aborda específicamente el sistema digestivo, le da mucho bombo al sistema entérico, pero en realidad cuando se han hecho los estudios más exquisitos uno ve que las inervaciones del ganglio nodoso, que es la vagal, la principal vagal, ¿no es cierto?, conectan directamente con estos plexos. Entonces la práctica es mucho más similar a un microcircuito que conecta con el resto del sistema, ¿ya? Pero lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, es esto que se lo estaba mencionando recién, ¿no es cierto? Si desaferentamos, igual estos plexos se pueden hacer cargo en parte de ese trabajo. Ya hay cierta autonomía, pero esta característica, ¿no es cierto?, que sean circuitos locales, pareciera que apunta más a ayudar a una coordinación regional de actividad, por ejemplo, locomotora peristáltica o secretora, en el caso que sea en el coleo o incluso en el estómago, ayuda a sincronizar esa actividad más que darle una autonomía específica, ¿ya? Pero el grueso de estas funciones, ¿no es cierto?, que son, que se adelantan, ¿no es cierto?, es decir, masticación y ya comienza la función digestiva, eso en ese caso es un reflejo glosofaríngeo vagal, o cuando empieza, ¿no es cierto?, cuando ya está terminando la peristalsia y la digestión mecánica en el estómago y que se va a abrir el píloro y empiezan algunas secreciones pancreáticas, esos son reflejos vagovagales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, y respecto precisamente, ¿no es cierto?, a esta actividad contráctil en el tracto, ¿no es cierto?, aquí siempre esto, aquí voy a simplificar un poco, pero recuerden, siempre esto es sinapsis colinérgica muscarínica. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea, cuando yo les mencione, ¿no es cierto?, que hay una descarga vagal, ¿verdad?, siempre usted lo que tiene que imaginarse es receptores muscarínicos, el resto son M3, asociado a GQ, aumento de calcio, musculatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y recuerden entonces esta disposición de la musculatura, particularmente en el intestino, ¿no es cierto?, que es musculatura longitudinal y circunferencial circular, ¿no es cierto?, que permite los movimientos peristálticos. ¿Ya? Y eso va a depender de la coordinación de, ¿no es cierto?, de las descargas vagales. ¿Ya? Eso es bastante exquisito cómo ocurre, por ejemplo, en ramas duodenales del vago, como esas sinapsis realmente están descargando, ¿no es cierto?, son ramificaciones de distinta diámetro y por lo tanto las de mayor diámetro corre más rápido el potencial de acción, ¿se acuerdan de eso? Y por lo tanto se estimula primero esta zona expuesta de manera secuencial y eso favorece muchísimo, ¿no es cierto?, el movimiento peristáltico. ¿Ya? Y el otro gran tipo de contracción, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la segmentaria, que es donde se hace más evidente en el estómago, en la cual no le achacamos una función vectorial de movilidad como es el peristaltismo, sino que es básicamente la molienda. ¿Ok? Y en ese contexto, nuestro estómago, incluso un estómago vacío, si uno hace una estimulación vagal
de esas ramas gástricas, el estómago se oblitera completamente. Es tanta la contracción que el estómago, que puede tener tranquilamente 2 litros de volumen, o más en algunos casos, ¿no es cierto?, queda completamente obliterado, lo que nos muestra que efectivamente, ¿no es cierto?, la molienda mecánica sí ocurre, pero para que sea efectiva, la molienda mecánica a nivel de la masticación también tiene que ser, ¿no es cierto?, sustantiva, porque si no, no va a ocurrir, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a empezar a ir desde lo más rostral a lo caudal, los distintos fenómenos que estamos viendo, ¿ya? Entonces, en general, cuando estamos hablando de todo el proceso, recuerden que cuando hablamos de digestivo estamos hablando de digestión, secreción, absorción, etc. Las primeras fases, ¿no es cierto?, que son la cefálica y la oral, generalmente uno, ¿no es cierto?, lo menciona que es la preparación para la ingesta. Y en estas regiones, ¿no es cierto?, por ejemplo, la ascendencia circadiana es muy evidente, ¿ya? Entonces, y todos lo sabemos que aún saltando en una comida, a uno a la hora de las comidas le da hambre, ¿no es cierto? Y no necesariamente, y eso está bien estudiado, no necesariamente es porque uno esté hipocalórico, sino que el sistema está seteado, ¿no es cierto?, está ajustado para tener cierta temporalidad en la ingesta de alimentos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando mencionamos lo que es la fase cefálica, es básicamente es un aspecto de memoria asociativa pavloviana básica, ¿no es cierto?, que es la estimulación visual, olfativa. El olfato es uno de los estímulos, ¿no es cierto?, que más fuertemente gatilla estas respuestas gástricas anticipatorias, ¿no es cierto?, pero básicamente es una preparación tanto a nivel de salivación como de los primeros aumentos en el tono de las contracciones esofágicas, ¿ya? Aquí juega un papel importante, ¿no es cierto?, el núcleo motor dorsal, donde surgen, ¿no es cierto?, a nivel del bulbo raquídeo medial, las neuronas que van por el ganglio nodoso y corren por el nervio vago, y generalmente, ¿no es cierto?, está acotada a ese aspecto, ¿no es cierto?, que es previo a la ingesta. Entonces, la fase cefálica es básicamente eso, cuando uno, ¿no es cierto?, ha predicho, ¿no es cierto?, que hay una ingesta inminente, ¿ok? Eso desde el punto de vista de la conducta también favorece mucho la ingesta efectiva. No sé si se recuerdan cuando hablamos de la vía mesocorticolímbica, que yo les mencionaba que cuando uno está más cerca de la recompensa es cuando más se activa el sistema y uno está más orientado a la meta. ¿Se acuerdan el ejemplo del ratoncito, que uno lo acercaba a la ratoncita? ¿Se acuerdan de eso? Aquí ocurre más o menos lo mismo, es decir, cuando uno, qué sé yo, si yo les estoy dando la lata y son las 1:20, pero si ustedes empiezan, qué sé yo, a sentir el olor de la comida, eso genera realmente una respuesta que uno la puede rastrear, es decir, desde el bulbo olfativo hasta el núcleo motor dorsal en el tronco encéfalo, y uno empieza a ver que efectivamente hay motilidad gástrica, el esfínter esofágico superior se abre, empieza a ver los primeros secreciones de jugos gástricos, etcétera, etcétera, ¿ok? Y la fase oral, propiamente tal, se define cuando hay contacto físico con el alimento, es decir, ¿no es cierto?, ya está en la cavidad bucal, y aquí de alguna manera es cualitativamente lo mismo que la fase encefálica, pero de mayor intensidad. Es decir, ahora el sistema, ¿no es cierto?, que mecánicamente, y esto es glosofaringeo, ¿no es cierto?, está monitoreando, ¿no es cierto?, que hay actividad, las papilas gustativas, ¿no es cierto?, las referencias quimosensoriales glosofaríngeas reportan que, ¿no es cierto?, que efectivamente hay ingesta, y ahí efectivamente, ¿no es cierto?, ya empieza a haber un rastreo de la calidad del alimento, si estamos hablando de, ¿no es cierto?, de nuevo, azúcares, lípidos, etcétera, y eso también va a generar esta respuesta arriba-abajo, pero de mucha mayor intensidad que la encefálica, ¿ya? Y quizás de los eventos importantes en la fase oral, más allá de esta predestinación río-abajo, es lo que es la importancia de la masticación, que de nuevo lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, que en general es algo que no le damos mucho bombo, pero es tremendamente importante en términos de la digestión mecánica. Entonces, la lógica de que no solo estamos triturando la comida, sino que estamos lubricándola con la saliva, ¿no es cierto? La saliva, dependiendo del alimento,
también incluso contribuye con algunas lipasas, por ejemplo. Entonces, si son alimentos ricos en grasa, cuando uno está comiendo carne, un lomito vetado, por ejemplo, las lipasas salivales inmediatamente ayudan a generar emulsionados de esa grasa y eso va a favorecer tremendamente la absorción de al menos las grasas de la carne, ¿ok? Además, recuerden que la saliva también tiene un componente antibacteriano, entonces incluso se le achaca, es menor, pero se le achaca, ¿no es cierto?, una función de defensa ante eventuales patógenos. Ya, esto no quiere decir que si uno se come una comida que está pasada con hongo, si lo mastico harto no pasa nada. No, ¿ok? Pero sí hay, ¿no es cierto?, un componente antibacteriano que es muy claro, que de alguna manera favorece cierto nivel de protección en la cavidad bucal, que es una de las zonas, ¿no es cierto?, con mayores patógenos que tenemos, ¿ok? Por otro lado, a pesar de lo que dicen algunos libros, recuerden que en la boca virtualmente no hay absorción de alimentos, ¿ya? Lo único que se absorbe a través de la boca es etanol, ¿no es cierto?, esa gente asquerosa que toma alcohol, y efectivamente se ocupa la ruta sublingual como una ruta de administración de algunos fármacos, ¿no es cierto?, pero desde el punto de vista de alimentación nutricional no hay absorción formal en la fase oral, ¿ok? Entonces la fase oral comienza con la ingesta, la presentación mecánica de los alimentos y termina cuando ocurre la apertura del esfínter esofágico superior. ¿Ya? Pues ahí uno dice, bueno, aquí cuando uno ve que el esfínter esofágico y aquí la actividad es muy estereotipada, ¿no es cierto?, en términos de qué es lo que está ocurriendo, que la lengua toca el techo del paladar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ciertamente el elemento clave es la apertura del esfínter esofágico. ¿Ya? Que lo tengo que empezar a ver ahora. Bueno, aquí está en lo que se conoce como el proceso deglutivo, ¿no es cierto?, el tragar. Básicamente uno lo separan en la vertiente, ¿no es cierto?, más bien propulsiva, el aspecto peristáltico de, ¿no es cierto?, lograr efectivamente llevar la comida hacia el estómago, y también están los efectos protectores, que es básicamente el papel que juega el esfínter esofágico inferior, en esta nomenclatura está en inglés, lower, ¿no es cierto?, el esfínter esofágico inferior, que básicamente lo que está protegiendo es el epitelio esofágico de los gases gástricos, ¿ya? Porque aquí, de nuevo, la lógica anticipatoria es muy buena, particularmente para la digestión de proteínas, es decir, que ya el pH en el estómago esté en el rango de 1,5 a 2, o sea, extremadamente ácido. Cuando llega la comida, optimiza mucho el proceso digestivo, pero por otro lado, como empieza tan anticipatoriamente, cuando se abre el esfínter esofágico, los gases de ácido clorhídrico dañan el epitelio. Probablemente todos en algún momento han sentido reflujo, acidez, ¿no es cierto?, que no es más que ese daño en el epitelio esofágico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los efectos, ¿no es cierto?, protectores, es básicamente, ¿no es cierto?, el favorecer que la coordinación de los esfínteres esofágicos permitan que los gases, ¿no es cierto?, que ya empezaron en la fase encefálica, los gases gástricos, ¿no es cierto?, no generen un daño esofágico. Y de nuevo, dentro de los clásicos problemas que tenemos a nivel sistema digestivo es esa acidez que es, ¿no es cierto?, un mal cierre del esfínter esofágico inferior. Eso puede ocurrir, por ejemplo, con una ingesta excesiva de alimentos. Si uno consume en volumen más de la capacidad del estómago, por un aspecto mecánico del esófago, el esfínter esofágico inferior no cierra bien. Entonces, efectivamente, si uno se come un jabalí a lo pobre, probablemente va a quedar con acidez porque el esfínter no cierra bien y los gases, ¿no es cierto?, empiezan a quemar el epitelio esofágico. ¿Ya? Y aquí el aspecto que es importante, ¿no es cierto?, son los movimientos peristálticos que están ocurriendo, ¿no es cierto?, que son muy coordinados, el movimiento peristáltico, las ondas peristálticas primaria y secundaria, ¿no es cierto?, que efectivamente lo que uno ve, y de nuevo, estas van a ser, recuerden, reflejos vagovagales, es decir,
cuando comienza la deglución, e inmediatamente lo que uno empieza a ver es que hay una distensión del esófago, empieza a aumentar el diámetro hacia el caudal, hacia el estómago. Por lo tanto, si se empieza a ensanchar, disminuye la resistencia y eso va a favorecer, ¿no es cierto? Hay un aspecto gravitacional que es muy evidente, ¿no es cierto? Pero incluso, que si esto se ha estudiado mucho en las ratas, ¿no es cierto? Que por su posición evidentemente no hay un aspecto gravitatorio, y lo que uno ve es que, ¿no es cierto?, las fibras mecanosensoriales vagales que están en la zona del esfínter esofágico superior reportan y generan aquí dilatación y empiezan los primeros movimientos permisivos al transporte de la comida, y uno, a medida que el bolo alimenticio va moviéndose, de nuevo, estas mismas fibras mecanosensoriales ahora por arriba del bolo van generando lo que llamaba el doctor Munker el efecto dentrífico. ¿Se entiende a lo que se refiere eso, no? Que literalmente lo que uno va viendo es que el esófago se va estrujando y va, ¿no es cierto?, movilizando efectivamente el bolo arriba abajo. ¿Sí? Entonces, recuerden, hay unas primeras ondas peristálticas que generan que el esófago sea permisivo. Hay ondas peristálticas que literalmente lo van empujando, y una vez que pasa el bolo, incluso que se abre el esfínter, hay unas siguientes ondas peristálticas que de alguna manera van favoreciendo que pequeños pedazos literalmente de comida que quedaron sigan bajando por el esófago hacia el territorio estomacal. ¿Okay? Entonces generalmente hablamos de la peristalsia primaria, que es, como yo les menciono, el movimiento neto del bolo, y las secundarias, que son estas contracciones que favorecen que los restos que hayan quedado finalmente lleguen al esófago. ¿Okay? Y con la apertura del esfínter esofágico inferior, perdón, no me confundo tanto con el nombre, se da el término de la fase esofágica y comienza la fase gástrica propiamente tal. ¿Sí? Entonces aquí básicamente lo que estamos viendo es que en el esófago lo que estamos optimizando es el paso de del bolo alimenticio hacia el estómago, pero de alguna manera estos movimientos peristálticos no solamente permiten estos reportes aquí, sino que también, recuerden, están informando al estómago, al páncreas, la vesícula biliar, y por lo tanto todo el sistema hacia abajo se está preparando para lo que viene. Esa es la lógica. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se ha estudiado en perros, se ha estudiado en gatos, que no tienen estos reflejos vagos-vagales tan marcados como los primates, como nosotros, y sus digestiones son menos efectivas y toman más tiempo. Entonces, nuestro sistema está en un escenario muy especial porque nosotros preparamos la comida, ¿no es cierto?, la cocinamos, y además tenemos ¿no es cierto?, esta estrategia anticipatoria que es muy marcada, que no se ve en otros animales, y en esos otros animales la absorción no es tan efectiva. Entonces, con el mismo ejemplo, estos leones que se comen 25 kilos de carne de gacela cruda, necesitan 3 días para digerirla, y aún así la digestión, ¿no es cierto?, no es completa, no es óptima. ¿Okay? Ya, esto era la misma lógica de lo que les iba a mencionar. Esto en el Ren y Levy lo pueden leer y probablemente está descrito mejor de lo que yo les digo, pero es esta lógica de que uno ve cuando está viendo, por ejemplo, en el esófago, uno ve cuando uno traga que ya empiezan las ondas peristálticas. Esto, de nuevo, para enfatizar esta lógica de las respuestas, ¿no es cierto?, anticipatorias que permiten preparar el sistema arriba abajo, y lo que está detrás de eso es la optimización del proceso digestivo. ¿Okay? Y bueno, una vez que se ha abierto el esfínter esofágico inferior, comienza la fase gástrica. Y aquí, dentro de las características del ambiente gástrico, recuerden que virtualmente el epitelio gástrico no tiene vellosidades, sino que estas criptas que van a ser las glándulas gástricas, y en general, ¿no es cierto?, en un estómago adulto lo que vemos que está marcada 3 grandes regiones, ¿no es cierto?, donde está el esfínter esofágico inferior, aquí lo mismo, el esfínter esofágico inferior, la zona del cardio, que es lo más rostral, y
En la zona más rostral del estómago, quizás la principal función es una función de secreciones de bicarbonato, ¿ya? Aquí lo vamos a ver ahora en detalle, ¿no es cierto? Pero se da esta característica que estamos en un ambiente extremadamente ácido, que la acidez, por un lado, activa la pepsina, la enzima proteolítica más relevante, es decir, la transforma de pepsinógeno a pepsina, pero la acidez per se corroe las proteínas y por lo tanto hay una digestión propia. Eso lo quiero enfatizar porque en los libros no está completamente explícito. Entonces se menciona que el pH ácido permite activar, ¿no es cierto?, que el pepsinógeno se corte, se transforma en pepsina, activa, y eso genera la digestión. Pero aún en ausencia de pepsina, si uno pone un pedazo de carne en Coca-Cola, no sé si han hecho esos típicos experimentos, se digiere, empieza a digerirse. El pH ácido digiere las proteínas y por lo tanto es un ambiente muy propicio para la digestión mecánica, pero por cierto posiciona, ¿no es cierto?, un escenario de vulnerabilidad al epitelio gástrico. Por lo tanto no es nada raro la prevalencia de úlceras gástricas, ¿no es cierto?, porque precisamente estamos en un ambiente, sobre todo, por ejemplo, cuando hay desórdenes alimenticios, la gente se salta la comida, como hay una ascendencia circadiana muy grande, aún no comiendo, recuerden, uno empieza a secretar jugo gástrico. Entonces, si el jugo gástrico no se amortigua con la reacción con la comida, ese jugo gástrico empieza o potencialmente puede, ¿no es cierto?, corroer las proteínas del epitelio, directamente, el epitelio, ¿ok? Entonces, ahí cobra mucha relevancia las secreciones que ocurren en todo el estómago, pero por una cosa también incluso hasta gravitatoria. Las que son relevantes son la secreción de estas glicoproteínas, de la mucina, del moco, que recuerden que este moco, al igual que hay en las vías aéreas, es un moco bien finito, ¿no es cierto?, es más parecido a un aceite poco viscoso que a un moco de guaraná, no sé qué ejemplo poner. Y por lo tanto, entonces una película viscosa cargada con bicarbonato, evidentemente va a amortiguar el pH, ¿ya? Y esa quizás es una de las funciones más relevantes que vemos en la región del cardias. Hay muy poco glándula gástrica en la región más rostral, y el resto de las funciones se las vamos a achacar, ¿no es cierto?, al esfínter esofágico superior, que es formalmente parte del esófago y que está básicamente, como dice ahí, previniendo el reflujo, el paso de los gases, y evidentemente, ¿no es cierto?, coordina la entrada del alimento, ¿ok? En contraposición, ¿no es cierto?, lo que conocemos como el cuerpo, probablemente tal, el fondo del estómago, aquí sí lo que uno ve es que hay un engrosamiento de la pared muscular, tanto la musculatura lisa circular como longitudinal, y aquí sí hay una, ¿no es cierto?, uno ve muy marcado la aparición de las glándulas gástricas, ¿no es cierto? Aquí, si uno, no sé si han visto un estómago, lo han abierto sin anatomía, ¿no? Pero lo que uno, ¿cierto?, si uno abre un estómago, uno ve que en esta región el epitelio es relativamente planito, en cambio ya uno distingue el fondo porque ya se ve muy marcadamente la glándula, que se ve en la imaginación, es como si tuviera hoyos negros, por decirlo así. No hoyos negros, sí, puntos negros, es hoyos negros. Y bueno, ¿qué es lo que eso nos dice? ¿No es cierto? Que efectivamente aquí sí hay un componente secretor muy importante donde se está secretando una gran cantidad de protones, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Se secreta el pepsinógeno, la principal proteína proteolítica, y también se secretan enzimas lipídicas, la lipasa estomacal, que también cumple un papel importante. Y en contraposición, ¿no es cierto?, en la región más caudal, en el antro, que termina con el píloro, ¿no es cierto?, el esfínter de vaciamiento estomacal, aquí también, ¿no es cierto?, la musculatura es muy marcada, no es tan marcada como en la zona del fondo del cuerpo. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que, en general, cuando empiezan las contracciones estomacales, esta contracción segmentaria, hay una tendencia a movilizar el bolo hacia la región más caudal, y aquí es donde ocurre la molienda propiamente tal, porque esto es lo que yo les digo que se oblitera. Entonces, el tono del esfínter pilórico aumenta muchísimo cuando se abre el esfínter esofágico inferior, perdón. Entonces, se abre el esfínter esofágico superior y casi al mismo tiempo el esfínter pilórico se aumenta su tono. Por lo tanto, de alguna manera nos aseguramos que no va a haber un vaciamiento gástrico, ¿ok?
Por lo tanto, entonces ya hemos secretado un bicarbonato, el moco que está recubriendo las paredes, se secreta, ya se está secretando el jugo gástrico, las pepsinas, ocurre la molienda, que va a ser mucho más marcada, como se menciona en este esquema, ¿no es cierto? La mezcla de la comida, esto puede tomar, dependiendo del contenido, ¿no es cierto?, puede tomar varias horas, y de nuevo, a través de fibras mecanosensoriales vagales, ¿no es cierto?, cuando estas fibras reportan que ya las contracciones literalmente no sienten que hay grandes pedazos, ¿me entienden lo que estoy diciendo, no? Eso empieza a favorecer arriba abajo la apertura del esfínter pilórico. ¿Ok? Entonces eso de alguna manera garantiza que el vaciamiento gástrico eventualmente, recuerden que estoy hablando del caso ideal, ocurra sí, solo si ya haya una buena digestión mecánica, porque de aquí arriba abajo, ¿no es cierto?, virtualmente ya no hay digestión, es absorción. ¿Ok? Entonces se precisa que en el estómago, particularmente para las proteínas, hay una óptima digestión tanto mecánica como química, y ahí en ese contexto también hay mucha señalización, lo vamos a mencionar ahora con más detalle, de los distintos tipos de células contenidas en estas imaginaciones que llamamos las glándulas gástricas, ¿no es cierto? Porque hay comunicación endocrina, paracrina, neural, que va a permitir coordinar, ¿no es cierto?, la actividad estomacal como un todo, ¿no es cierto? Porque aquí se cumple, por un lado, para que se cumpla óptimamente la digestión, como yo les digo, se necesita un tiempo de residencia mínimo en el estómago. Y parte de esa coordinación, ¿no es cierto?, entonces tiene que prevenir que empiece muy tempranamente la digestión mecánica, las contracciones estomacales, porque eso va a traducirse en la apertura del píloro, y por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí señales que hay con hormonas como la gastrina, la histamina, que en este caso, ¿no es cierto?, está cumpliendo un papel local de estimulación de la secreción gástrica, ¿okay?, que nada que ver con el aspecto de los mastocitos y una respuesta antialérgica, pero por eso, y probablemente algunos saben, que hay antiácidos que son antagonistas selectivos de receptores de histamina H2, que son los que están en el estómago. ¿Okay? La histamina cumple un papel importante en la estimulación de los jugos gástricos, y también hay una secreción paracrina local de la somatostatina, la hormona inhibidora del crecimiento, así la llamamos cuando es adenoproficiaria. En el páncreas, ¿se acuerdan que también aquí es la misma estrategia? ¿Se acuerdan que en el páncreas decíamos que las células delta secretaban de manera local la somatostatina que inhibe tanto las células alfa como las beta? Aquí la somatostatina también tiene un efecto inhibitorio muy marcado de la secreción. Entonces, de alguna manera, y esto va coordinado temporalmente, cortesía de los reflejos vagovagales, evidentemente primero hay, ¿no es cierto?, una liberación de gastrina, histamina, se promueve la actividad gástrica secretora, y después la somatostatina local, ¿no es cierto?, quiero que les quede claro que es totalmente distinta a la pancreática, ¿no es cierto?, local, va a inhibir ese proceso que va a ir muy de la mano con el término del proceso de digestión mecánica. ¿Sí? Dígame. ¿Qué relación tiene las úlceras con el estrés? Hay una relación, de nuevo, es muy caso a caso, pero evidentemente se da que en general estas funciones anticipatorias, en general el sistema digestivo no funciona bien cuando uno está bajo estrés. ¿Ya? La prevalencia vagal es mucho mayor que la simpática, pero de todas maneras en un sistema, en un estado de estrés, el vago pierde, estoy caricaturizando un poco, pero eso es lo que pasa, digamos, que el vago pierde esta fineza en sincronizar, y por lo tanto los sistemas no se van haciendo tan, no se prepara tan bien el sistema. Entonces, por ejemplo, el revestimiento del lumen estomacal, no se empieza a secretar la mucina ni el bicarbonato con tanta antelación, y por lo tanto los jugos gástricos empiezan a secretarte antes, y te dañas la úlcera. Te dañas la úlcera. Perdón. Se daña el epitelio, ¿ya? Pero de nuevo, eso depende mucho de la persona. Hay gente que puede estar en un montón de estrés y tiene un montón de otros problemas, que sea del sueño, etcétera, y no digestivo, y hay gente que es muy sensible a esto, ¿ok? Pero tiene que ver con eso, ¿ya?
Evidentemente, en un... voy a colgarle la pregunta para recordarles eso, ¿no es cierto? Evidentemente, en un estado de estrés, en que ustedes deben esperar una carga hacia el sistema simpático, todo esto tiende a estar inhibido. ¿Y en la práctica, en qué impacta esa inhibición de la ascendencia vagal? En todas estas funciones preparatorias, y por lo tanto es un trabajo subóptimo. No es que uno no digiera, que no absorba alimentos, pero lo hace con menor eficacia. Entonces se nutre menos finalmente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí está lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? Cuando uno observa el epitelio estomacal, ¿no es cierto? La lámina propia, aquí uno ve que virtualmente no hay vellosidades. Se han descrito, pero no está muy claro, unas vellosidades que son muy parecidas a estas. ¿Se acuerdan la policistoquinina? Estos mecanosensores que habían en el lumen Aquí también se han descrito algunas, porque se sabe que el estómago también, cuando hay movimientos muy marcados del alimento hacia la región del fondo, se inhiben las secreciones, por lo tanto hay evidencia de que hay mecanosensorialidad dentro del estómago. Pero para simplificar el esquema, lo que tienen que recordar, ¿no es cierto?, que básicamente aquí no hay evaginaciones, no hay microvellosidades, sino que estas invaginaciones, formalmente la glándula gástrica no es una glándula, sino que es una invaginación del epitelio, en la cual las células epiteliales propiamente tal, ¿no es cierto?, van modificando su fenotipo, y lo que observamos es que hay células, por ejemplo, las células foveolares, que son las que están, ¿no es cierto?, en la entrada de la glándula, que están favoreciendo la secreción de agua, de algunos electrolitos, del potasio. Pero aquí ciertamente las células más importantes son las células parietales u oxímicas, que son las que secretan el jugo gástrico, que es el ácido clorhídrico, y las células jefe, que son las productoras y secretoras del pepsinógeno. ¿Ya? Entonces la lógica es, se secreta el pepsinógeno, se secreta el ácido, y en este ambiente ácido se convierte en pepsina con su actividad proteolítica muy activa. ¿Ok? ¿Qué iba a decir? Esto me pasa por trabajar. Bueno, eso. Vamos a verlo ahora con más detalle, así que... Esto no en histología, por ejemplo, las muestras de esto sí, ¿no? Un aspecto que es importante, por ejemplo, en las células parietales y que llama mucho la atención es que, de nuevo, díganme si estas cosas las han visto para no explayarme mucho, pero uno ve que hay un cambio estructural en la célula, ¿ok? Y que la célula, mira, voy a mostrar otro esquema para llegar como generalmente uno lo observa, uno dice, la célula parietal tiene una forma de E, bueno, aquí está hecha para otro lado, ¿no es cierto?, que de alguna manera optimiza mucho la producción de los protones, el cloruro, y por lo tanto la formación del ácido clorhídrico. En realidad lo que uno observa, ¿no es cierto?, es que en una célula parietal cuando se activa es básicamente, ¿no es cierto?, aquí lo que uno ve es receptores muscarínicos, el aumento de calcio, etc. Y uno ve que hay un sistema tubero-vesicular que básicamente parece un retículo endoplásmico muy prominente, pero lo que uno observa es que hay un reordenamiento del citoesqueleto, y esto genera un montón de canales. Por eso les quise mostrar la caricatura que venía después, ¿no es cierto?, que básicamente lo que hace es que la célula parietal ahora optimiza su superficie para secretar el jugo gástrico. ¿Entienden? ¿No es cierto? Entonces, de nuevo, y esto evidentemente un cambio conformacional muy notorio en la citoarquitectura, va a requerir una gran cantidad de energía, y de hecho lo que uno ve aquí que está totalmente inundado de mitocondrias, y vamos a ver que esa secreción de protones está acoplado con la producción de bicarbonato. El mecanismo de secreción de los jugos gástricos, potencialmente muy preguntable en una prueba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que observamos? Que una característica, ¿no es cierto?, que incluso cuando estamos en el proceso digestivo, recuerden, el pH en el lumen estomacal va a estar en el rango de 1,2, de 1,5 a 2, o sea, realmente muy ácido. Hay
1.000.000 de veces más protones en el lumen que adentro de la célula. Por lo tanto, la secreción indefectiblemente, ante esa lógica, tiene que ser transporte activo. Sí, ¿no es cierto? Porque es contracorriente, contragradiente. ¿Ok? Y lo que observamos es que cuando ocurre este reordenamiento de la célula, este cambio, ¿no es cierto?, que se generan estos canales de alguna manera, uno ve que en esta membrana está lleno de una ATPasa, que es un intercambiador protón-potasio. ¿Sí? Entonces lo que observamos es que hay un gran transporte de protón que se cuelga de un aspecto inherente que va a ser la degradación del ATP. También puedo ocupar GTP, esta es una ATPasa que es relativamente promiscua con eso, GTP que es muy abundante, acuérdense que está lleno de mitocondrias, y además se cuelga de la gradiente de potasio, que siempre, aquí se da la lógica siempre, el potasio es mucho más abundante en el interior que en el exterior, pero la degradación del ATP genera un cambio conformacional que al mover el potasio favorece aún más el movimiento del protón. ¿Ya? Esto lo quiero mencionar porque en algunos eventos en que haya una disminución del potasio, la secreción de protones es subóptima, pero aún así, al ser una ATPasa, va a ser un transporte independiente. ¿Ok? Pero la lógica es entonces, vamos a necesitar una gran producción de protones. ¿Ok? Y lo que observamos es que en esta célula, sobre todo con estos cambios conformacionales, que se precisa mucha energía y mucha mitocondria, hay una gran producción de CO2. ¿Ya? Entonces, en este esquema quizá un poquito simplón, porque realmente hay más CO2 adentro de la célula que afuera. Entonces, probablemente sí ocurre que algo del CO2 que se está transportando como bicarbonato de la sangre entra, etcétera, pero el grueso del CO2 se produce por la gran cantidad de mitocondrias que hay. Y aquí está presente nuestra vieja y conocida anhidrasa carbónica, que acelera, ¿no es cierto?, la transformación de CO2 en bicarbonato y protones libres, y por lo tanto entonces lo que tenemos es un sistema que se cuelga del alto metabolismo celular para ocupar el desecho, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera recicla la energía, ocupa el desecho, el CO2, para transformarlo en bicarbonato y en los protones, y eso alimenta directamente la secreción de los protones. ¿Ok? Y por otro lado, lo que tenemos es, ¿no es cierto?, que en la membrana vasolateral, de nuevo, hay una gran abundancia de la bomba sodio-potasio. También hay ¿se acuerdan del intercambiador sodio-protones que lo mencionábamos? Que es primo hermano del intercambiador sodio-calcio, que son muy efectivos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal? Esta es creo que es la misma isoforma, esto es muy efectivo, pero aún así la producción de protones a través de la anhidrasa carbónica es el evento clave para generar, ¿no es cierto?, este proceso secretor de jugo verde. ¿Ok? Y el cloruro, ¿no es cierto?, lo que hace la célula es secretar la base desconjugada, evidentemente. El cloruro se secreta a través de un canal. Recuerden que en general aquí en la célula va a haber más cloruro que fuera, por lo tanto la gradiente favorece que a través de un canal, ¿no es cierto?, la apertura de un canal va a generar el cloruro se transporte hacia el lumen estomacal y por lo tanto se forma el ácido gástrico fuera de la célula. ¿Ok? Aquí esto evidentemente está simplificado, pero por ejemplo esto se secreta hacia afuera y aquí esto ya está recubierto con la mucina, con bicarbonato, y por lo tanto la célula no se ve expuesta directamente al ácido clorhídrico. ¿Ya? Recuerden el esquema que formalmente, ¿no es cierto? Profe, ¿dónde actúa el omeprazol? El omeprazol, bueno, creo que se lo voy a mostrar en un esquema específico, pero si me lo preguntas, bueno. Pero el omeprazol, a ver, te lo voy a mostrar aquí. Este es un mismo esquema de esta célula, ¿no es cierto? Aquí está la protón-potasio ATPasa, ¿se fijan? Y por lo tanto, una clásica estrategia de inhibir la acidez es inhibir la bomba. Entonces, los fármacos que son inhibidores de la protón-potasio ATPasa son de los más efectivos
en inhibir esa acidez estomacal. El costo evidente, ¿no es cierto? Lo que uno debiera velar es que si alguien está tomando omeprazol, trate de evitar una dieta rica en proteínas, porque si no, no va a digerir bien las proteínas. ¿Se fijan? Y como les mencionaba antes, ¿no es cierto? Una de las señales importantes que se secreta es la histamina, que también promueve, estimula la protona TPasa, por lo tanto, si agregamos inhibidores específicos de esos receptores de histamina, que son los receptores estomacales, los H2, como la ranitidina, por ejemplo, también es un antiácido relativamente eficaz. Pero en general, omeprazol, desomeprazol y la otra variante, no sé si la estoy por ahí, el esomeprazol, son inhibidores de la bomba sodio-potasio, perdón, con potasio, y por lo tanto inmediatamente inhiben la producción del ácido, ¿ya? Pero de nuevo, eso lo que implica es inhibir también la digestión proteica. Entonces eso es lo que uno en rigor debiera velar. Entonces, si uno tiene un paciente o uno mismo está con acidez estomacal y se toma un omeprazol después de una noche de vodka, lo que no debieran hacer, que lo que generalmente uno dice, bueno, es un buen bistec para arreglar la guata. No, mejor una linda ayuda. ¿La mucina está recubriendo la célula parietal? Sí, también. ¿Y cómo la misma célula la secreta o de dónde sale? ¿Qué cosa? ¿La mucina? Sí, en general, eso es lo que estaba tratando de hacer acá. En general, lo que observo, porque por eso les digo, ese es un esquema un poquito simple. Las células parietales están acá y el ácido va a estar acá y la mucina está aquí. ¿Te fijas? Entonces, y de hecho, lo que observamos, ¿no es cierto?, es que la mucina, que la secretan, por ejemplo, las células foveolarias y otras células epiteliales, va recubriendo lentamente la apertura de la glándula gástrica y lo que observamos es que el grueso del ácido va a estar acá. Entonces, efectivamente, el epitelio y la célula parietal queda protegida. Pero evidentemente, de nuevo, esto no es 100% efectivo y hay un recambio importante de células y hay daño por acidez en las glándulas gástricas. Y hay no me acuerdo bien de la estimación, pero creo que el 15% de las glándulas gástricas totales están en desuso o están trabajando subóptimamente porque están dañadas, se están recambiando, etcétera, etcétera. Es un proceso también costoso. En general, recuerden que epitelio es sinónimo de recambio constante, ¿ya? Bueno, aquí está lo que yo les mencionaba del sistema de protección, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, este ambiente extremadamente ácido favorece la proteólisis de los alimentos, pero también genera actividad proteolítica en el epitelio, y aquí es donde, ¿no es cierto?, esta barrera va a favorecer mecánicamente y por la reacción ácido-base, ¿no es cierto?, que ese pH no sea efectivo en el epitelio. Pero de nuevo, por ejemplo, recuerden que el etanol, ¿no es cierto? Ahí levanta la cara. El etanol, que es un muy buen solvente, lo que hace es remover la mucosa gástrica. Entonces, cuando uno toma, particularmente con el estómago vacío, que además queda caramboleado al tiro, ¿no es cierto? Pero el alcohol literalmente levanta la mucosa. Entonces genera que evidentemente haya daño epitelial. ¿Sí? Y muchas de las úlceras estomacales que se dan por consumo excesivo de etanol se refieren a la remoción de esta barrera, por lo tanto se genera úlcera y puede haber sangramiento y uno ve, ¿no es cierto?, que en las heces aparece, ¿no es cierto?, la sangre más oscura que es propia de la región gástrica, ¿ok? También el contenido, ácidos muy fuertes también dañan la barrera mucosa gástrica, ¿ok? Pero lo que es importante tener presente que en condiciones fisiológicas, ¿no es cierto?, recordar que esta es una barrera muy efectiva para prevenir un daño permanente sobre el epitelio y por lo tanto la digestión efectiva ocurre acá y salvaguardamos de manera bastante eficaz dentro de los rangos biológicos, ¿no es cierto?, el epitelio gástrico. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos casi, ¿no? Ya tratamos de terminar con esto. Esto era de nuevo para lo que quiero mencionarles porque algo que llama mucho la atención, ¿no es cierto?, es la fineza con que se regula, particularmente a nivel estomacal, todos estos procesos. Entonces, como yo les decía,
están estos reflejos vagovagales, ¿no es cierto? Incluso con recuerden, el aspecto encefálico, cuando uno sabe qué va a comer, con la masticación, esos son glosofaringio-vagales, pero la lógica es entonces que inmediatamente estas células parietales y las células jefe, que son las que secretan el pepsinógeno, ¿no es cierto?, se estimulan y por lo tanto vamos a tener un ambiente ácido y enriquecido en pepsinógeno, que rápidamente pasa a pepsina, anticipadamente a la llegada de la proteína. Y de nuevo, eso disminuye el tiempo de residencia de las proteínas y favorece una buena digestión. Aún así, lo que hay que recordar o saber que la pepsina, si bien es muy eficaz en digerir las proteínas, no es capaz de generar oligopéptidos, es equivalente a cortar en cubitos la carne. ¿Ya? Un poco una caricatura, pero la pepsina es muy efectiva, pero si ustedes ponen un pedazo de carne en pepsina pura, no se digiere completamente, queda como una carne molida. La que realmente hace que la digestión termine son las enzimas proteolíticas del páncreas, la tripsina, la quimiotripsina. Esas son las que cortan cada enlace peptídico. ¿Ya? Entonces, la digestión proteica, que es la más compleja, requiere de dos procesos mecánicos, dos digestiones mecánicas, masticación y molienda estomacal, y dos voleas de digestión química. La pepsina, que la genera, ¿no es cierto?, la deja en cubitos, por decirlo así, y una vez que se libera, ¿no es cierto?, se abre el píloro, inmediatamente, ¿no es cierto?, hay una descarga de las enzimas proteolíticas, pancreáticas, ¿no es cierto? Ahí sí termina de digerirse completamente la proteína en aminoácidos o pequeños oligopéptidos, son 3, 4 aminoácidos a lo más. ¿Ya? Entonces, también es importante tener presente eso porque la digestión química proteica no es completa. ¿Ya? Y lo que quiero mostrar antes que se me arranquen es esto, ¿no es cierto?, lo que les estaba mencionando, que hay una regulación muy fina, ¿no es cierto?, de la liberación de este ácido gástrico, jugo gástrico, no sé cómo mencionar. Entonces aquí estaría la lógica, aquí está la protón potasio TPasa, bla, 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 la secreción de el jugo gástrico. Entonces hay una regulación que es muy clara, la más estudiada, esta sería la neurona vagal, ¿no es cierto?, acetilcolina, receptores muscarínicos. ¿Ya? Está además las neuronas entéricas que secretan el péptido relacionado a la gastrina, liberador de gastrina, ¿no es cierto? Esta a su vez está conectada, recuerden, esta también es estimulada por el vago, que favorece que otro fenotipo celular en el epitelio estomacal secrete la gastrina, que a su vez estimula las células las parciales enterocromafines, esto es tipo enterocromafin, que secretan histamina, y a su vez la histamina, recuerden, es un potente estimulador de la secreción del jugo gástrico. ¿Okay? Además, la acetilcolina estimula a la célula enterocromafin a secretar histamina. ¿Ya? Entonces, de nuevo, uno de los potentes secretagogos de las células parietales es la histamina. Y lo que vemos es que a través de una estrategia endocrina, la gastrina estimula la liberación de histamina y directamente la acetilcolina la estimula. ¿Ok? Y lo que observamos además es que hay otro tipo de células que, haciéndole un guiño a lo que se escribió primero que en el páncreas, células delta o células D, que son las que secretan somatostatina, que van a su vez inhibir la liberación de gastrina y por lo tanto la estimulación de histamina y por lo tanto la liberación de mayor protón. ¿Ya? Y estas células D son estimuladas por protón. ¿Ya? Entonces cuando se alcanza un pH, cuando el pH estomacal, ¿no es cierto?, empieza a caer por bajo 3, ¿no es cierto?, ya empiezan las primeras células D a secretar algo de somatostatina y por lo tanto inhibimos toda esta ascendencia sobre la regulación histamínica. ¿Sí? Pero de nuevo, recuerden, cuando uno ve estos mecanismos, inmediatamente lo que nos dice es que hay, ¿no es cierto?, una fineza en la regulación que permite explicar, ¿no es cierto?, estas respuestas anticipatorias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es más o menos lo mismo, lo que quería enfatizarles, que en este esquema me gustaba un poco más porque enfatiza la lógica que el sistema nervioso entérico está recibiendo una estimulación vagal. ¿Ya? Entonces no es como en algunos libros se menciona que parecieran ser dos sistemas distintos de regulación.
la lógica o a la luz de la evidencia pareciera que el sistema entérico subsirve al autonómico en coordinar, por ejemplo, toda una sección en el fondo del estómago para que estén todos al mismo tiempo secretando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en la misma lógica. La célula clave en este contexto, más allá de la célula jefe, que es la que libera pepsinógeno, es la parietal, que es la que está recibiendo, ¿no es cierto?, una regulación para crina, totrina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dejemos que...